Resaltamos dos aspectos, ¿cierto? Allí de la predicación de la palabra, doctor. Uno que me quedó pendiente a mí, uno que le quedó pendiente a usted, en cuanto a cómo Pedro usa la narrativa cronológica bíblica para justamente presentar a Jesús. Allí él va narrando las historias, ¿cierto? De que van, están allí puestas en el Antiguo Testamento cronológicamente, cómo fue Dios dirigiendo todas las cosas, y entonces allí una prueba convincente para entender que Jesús nada menos era el Hijo de Dios. Y me gustó algo que usted manifestó, ¿no? Después de allí del verso que leímos, de la reacción de los oyentes allí, ¿qué haremos, varones hermanos? Viene justamente el tema del arrepentimiento. Usted mencionó algo muy bonito, ¿no? Bueno, hubo una conversión masiva, ¿no es cierto? Un bautismo de 3.000 personas. Pero después la actitud. Siempre predicamos que nacemos en la iglesia como misioneros. Exacto. Y ellos nacieron como misioneros. Dice, porque perseveraban en la fe, alentándose unos a otros, trabajando unos por otros, compartían el pan, compartían la comunión. No tenían templo donde reunirse, pero se reunían, dice, iban al templo de Jerusalén todavía para sus reuniones, pero la mayoría de las reuniones las hacían en sus casas. Y cuando hablamos de los grupos pequeños siempre tomamos esto como ejemplo del inicio de los grupos pequeños, ¿no? Aquella iglesia primitiva que no tenía templos y se reunía en sus casas para la predicación. Como yo digo, ahí se presentan, ¿no?, en algo sencillito, pocos versículos, pero digamos así, en el contexto todo va a la adoración. Es decir, en el partimiento del pan, la adoración, en la forma de conducirse, de tratarse, de verse en los hogares, de seguir estudiando la sana doctrina, de seguir alimentando la fe, todos ciertos puntos que son una respuesta a la adoración a Dios, lo que Dios espera, ¿no? Bueno, qué lindo. Y seguimos entonces con el día martes 13 de septiembre, donde se presenta ahora otro aspecto, ¿no? Por un lado vimos una adoración centrada en la palabra de Dios, el centro, la base, y entonces ahora Pablo en Grecia, ¿no?, donde allí la razón, la lógica jugaban un papel fundamental, y entonces un Pablo que quiere entrar en en ese contexto, ¿no? Se contextualiza un poquitito el mensaje que él está dando en el Areópago, ¿no? Lo interesante es el versículo 16 de Hechos 17, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que no se podía estar quieto. No se podía estar quieto. No se podía estar quieto y él descubre algo ahí, ¿no? Entre toda esa idolatría descubre el altar al Dios no conocido. Es decir, respetuosos eran respetuosos. Pero por ser respetuosos no quiere decir que entonces allí ellos estaban haciendo una correcta adoración, ¿no? Es decir, había que tener justamente esa prueba convincente que el autor comienza, como es que decía la Reina Valera, la Reina Valera dice pruebas indubitables. Y en la nueva versión internacional, pruebas convincentes que ellos no podían entenderla, ¿no? Y me llama la atención porque Pablo comienza su discurso, justamente dice allí, verso 18, si ustedes me acompañan, Hechos 17, verso 18, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decía, ¿qué querrá decir este palabero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El hecho es que acá aparece, ¿no?, es decir, un Pablo que cuando introduce la lógica, introduce la razón, mirando un poquitito el mundo, a mí me gusta ahí lo que dice teología natural. Es decir, él presenta la teología natural, es decir, les muestra las evidencias, ¿cierto? Es decir, bueno, por lógica, ¿cierto?, por la razón, debemos entender que, como usted mencionó, el reloj no se hizo de la nada. Ahí debemos buscarle algo más allá, algo más trascendente. Y comienza por ese lado. Y ahí en la primera instancia los griegos como que les gusta el mensaje. Pero ahora cuando va justamente a la parte de la fe, de la teología bíblica, los griegos reaccionan en forma negativa, ¿no? Negativa. Algunos dicen que
que creyeron o medio lo aceptaron, pero no siguieron. Y sucede, ¿no es cierto? Es muy difícil muchas veces llevar a la adoración a personas que están en esa situación. Recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, el pastor Arturo Schmidt hizo un gran ciclo de conferencia en la ciudad de Rosario. Y todos ayudábamos, los estudiantes, todos colaborábamos, dando estudios bíblicos, había muchos estudiantes de teología. Y a mí me dieron un médico que comenzó a asistir, la esposa se bautizó, él no. Y tenía una mezcla de ideas tremendas en su mente, que yo lo comparo más o menos con estos griegos. O sea que tenía una mezcla de cristianismo con religiones orientales y una serie de cosas, y teníamos largas conversaciones en las cuales no llegábamos muchas veces a nada, ¿no es cierto? Porque él todo lo quería llevar por el camino de la razón, de la lógica, ¿no? Claro. Y no quería entrar en el camino de la fe. No entraba por el camino de la fe. El autor menciona justamente, su sistema me acompaña en el último párrafo de la lección del día martes. Dice el autor: al fin, la apelación a la lógica, a la razón y a la teología natural. Tres aspectos, ¿no? La apelación a la lógica, a la razón y a la apelación natural pueden llevarnos solo hasta cierto punto. Y agrega entonces, dice, Pablo en su testimonio procuró enseñarles acerca del arrepentimiento, el juicio y la resurrección, enseñanzas que necesitan ser tomadas por fe. Y en ese momento allí, cuando ellos tuvieron que aferrarse a la fe, entonces ahí desistieron, ¿no? Entonces lo trataron de palabrero, Dice, traes otros dioses, pero un palabrero, uno más del montón. Cuando Pablo dice, yo no soy uno más del montón, al que vengo a presentar es la esencia, es la base, ¿no? Por eso que importante entender este aspecto, ¿no? En el sentido necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la palabra escrita que reorienta y justamente que nos presenta ese Dios. Por eso allí ellos decían un Dios no conocido. No podían conocerlo si no creían en la palabra, ¿no? La palabra, el instrumento, la palabra, el medio que presenta nada menos que ¿quién? Que a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Qué triste, ¿no? Tanta razón, pero Pablo tenía que llegar a ello, ¿no es cierto? Él estaba cumpliendo el mandato de Jesús de que había que ir a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que a pesar de que él conocía perfectamente, porque menciona aún lo que decían los poetas o los autores atenienses, lo menciona allí, ¿no es cierto? Como dijo, yo sé que conocía perfectamente qué es lo que creían los epicúreos, qué creían los estoicos, qué los había predicado Sócrates, Platón, Aristóteles. Conocía perfectamente bien, por eso pudo llegar a ello, ¿no es cierto? Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que ellos, si no era por la razón, no entraban. Ahí el tema es que ellos querían darle la razón a Dios, pero no el corazón. No el corazón. Y uno tiene que darle la razón y el corazón. Y algunas veces, como dijo el mensaje anterior, ¿no? Aunque algunas veces por ahí quizás no entendamos completamente, sin embargo debemos darle el corazón y adorarlo por fe. Y eso es algo de la base, ¿cierto?, de la adoración. Y el hecho es, si tenemos una adoración pobre, débil en nuestra vida, quiere decir que entonces hay poca fe, poca relación de fe ¿con quién? Con nuestro Dios. Y por eso allí aparece, dice, el Dios no conocido. Ellos no lo habían conocido. Ellos creían pruebas tangibles separadas de la fe. Hay pruebas tangibles, pero van tomadas de la mano de la fe. Así que son esenciales estas pruebas tangibles tomadas de la mano de la fe para nuestra respuesta justamente de adoración.